La Universidad de O'Higgins es una institución de educación superior estatal, creada por ley el 7 de agosto de 2015. Por primera vez en la historia de Chile, se crea una universidad estatal sin precedente institucional. La UOH asume con vocación de excelencia la formación de personas con vistas a su desarrollo espiritual y material, para contribuir al desarrollo cultural, material y social de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins como parte fundamental de su misión institucional. El rector de la Universidad de O'Higgins es el profesor Rafael Correa Fontecilla, reconocido por su vasta trayectoria académica. Asimismo, la universidad cuenta con un Consejo Superior, órgano que es la máxima autoridad colegiada resolutiva de la universidad. La Universidad de O'Higgins comenzó su actividad de pregrado el 13 de marzo de 2017 con 13 carreras, fecha en que hicieron su ingreso al campus Rancagua 435 estudiantes provenientes de diferentes ciudades del país. En la actualidad, la Universidad de O'Higgins ofrece carreras de pregrado en las áreas de salud, educación, ingeniería, agronomía y veterinaria y ciencias sociales. Asimismo, cuenta con un Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, que ofrece estudios de posgrado en el ámbito audiovisual. En su quinto año de actividad de pregrado, la UOH ya cuenta con 4.100 estudiantes, provenientes de Arica a Puerto Williams, con representación de las 33 comunas de la región de O'Higgins. Como parte de nuestro sello de excelencia, académicos y académicas de jornada completa con doctorado y formados en las mejores universidades del mundo realizan docencia a nuestros estudiantes y lideran proyectos de investigación del más alto nivel e importancia para nuestra región y el país. Actualmente, las actividades académicas de la UOH se desarrollan en el campus Rancagua y en el campus Colchagua, ubicado en la comuna de San Fernando. En ambos campus, la comunidad universitaria cuenta con los mejores estándares de calidad en materia de infraestructura. Desde sus inicios, la UOH ha desarrollado su quehacer en base a la excelencia académica, a la investigación multidisciplinar de alto nivel, a la proyección internacional, a la vinculación con el medio y extensión cultural. Es parte del sello de excelencia de la Universidad de O'Higgins. Somos una universidad compleja, moderna, ágil y con visión de mundo. De esta forma avanzamos, a paso firme, para consolidarnos como la universidad estatal para el futuro. Es la excelencia académica. Ahí sí. Hola a todas, a todos y a todes. Muy buenas tardes. Hoy día tenemos una tarde, una jornada muy interesante, entretenida. Durante la semana estuvimos conversando sobre algunos temas vinculados al ciclo vital masculino. Y es por eso que hoy, desde la Dirección de Equidad y Género y en compañía a estos tres grandes expertos y expertas, vamos a estar conversando nuestro conversatorio sobre salud sexual en el ciclo vital masculino. Y para eso les quiero presentar entonces, vamos a partir por Jacqueline, Jacqueline Sepúlveda. Ella es magíster en salud en salud de la mujer, tiene un postítulo en sexualidad y afectividad, y cuenta con experiencia en atención primaria y además es especialista en adolescencia. Actualmente es académica e instructora de la carrera de obstetricia en la Universidad San Sebastián en Santiago. Muy bienvenida, Jacqueline. También contamos con el candidato doctor Gonzalo Infante. Él es matrón, licenciado en matronería, magíster en salud pública, comunitaria y desarrollo local. Es doctorando en salud colectiva y además académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por tu participación, Gonzalo. Y también nos acompaña en esta tarde el doctor Augusto Bando. Él es matrón académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Tenemos gente del sur, del centro. Muy bienvenido, Claudio, yo te digo Claudio cariño, ya nos ha acompañado en otras instancias. Muchas gracias por participar.
al estrés por estar aquí en esta instancia donde vamos a conversar sobre el ciclo, la salud sexual en el ciclo vital masculino. Y un poco para ir empezando, ¿cierto?, este conversatorio, les quería preguntar, y también a nivel general, ¿por qué creen ustedes que es importante hablar de la salud sexual durante el ciclo vital masculino? Masculino entendiendo a personas que se identifican como hombres y también a personas con pene. Bueno, si me permito, en primer término, saludar, Pia, agradecer a la Universidad de O'Higgins y a la Dirección de Equidad de Género por la invitación. Para nosotros que estamos en el sur es muy importante la descentralización y las universidades regionales tienen esa tarea, esa misión. Y conocemos Rancagua y sabíamos del interés que existía por tener su propia universidad, por tener identidad vinculada también a esos territorios, así que mis felicitaciones, primera instancia de relación con ustedes, así que agradecido por la invitación. Y respecto a la pregunta, bueno, hay varias cuestiones que se han planteado teóricamente, algunos autores también, pero en términos generales se tiende a asumir que los hombres tienen pocas necesidades sanitarias, ¿sí? Y también se piensa que su desarrollo como personas, como seres integrales, tiene pocos riesgos en comparación con las mujeres. Eso está como en la construcción social, en el ideario de la sociedad, al menos nuestra, ¿no? Y en paralelo también se piensa que los adolescentes varones son más problemáticos, agresivos y que además es difícil trabajar con ellos, ¿no? Estos son planteamientos de Barker hace ya 20 años atrás, además de otras y otras que han venido trabajando los temas. Y respecto de lo mismo, si pensamos también en la institucionalidad pública en términos de planes y programas, no ha existido un enfoque sanitario que se haga cargo de las particularidades de la atención de los varones, ya, de los hombres, adolescentes, mayores, etcétera. Por lo tanto, se devela y es necesario tener presente el género como un factor de riesgo preponderante y dinámico que se debe considerar cuando se diseñan las intervenciones sanitarias en los diferentes niveles de prevención implicados en las funciones esenciales de la salud pública. Y en ese sentido, pongo el primer elemento teórico que hay que llevar a la práctica, que es el enfoque relacional, pues cómo vincularnos con aquellos que realmente van a ser después los sujetos de intervención. Palabra que no me gusta tanto, pero finalmente cuando se piensa en programas se piensa en personas que intervenir, en prestaciones que otorgar, y en ese sentido, en el caso chileno, el enfoque relacional no ha estado presente. Los programas de salud de la mujer, que han ido cambiando el nombre, no, han sido pensados en general por varones, en general. Y todas las políticas públicas son pensadas en general por varones. Entonces no hay un enfoque relacional de contexto que involucre y haga parte a las personas que son depositarias después de los programas en esta construcción de la salud que tenemos en Chile. Por lo tanto, ahí radica la importancia y, bueno, en otras aristas más que iremos viendo con los colegas. Sí, de todas maneras me hace como mucho sentido eso que tú comentas, pensando en que los programas históricamente, bueno, quizás ahora un poco menos, pero históricamente los programas vinculados a políticas públicas sanitarias se han generado por hombres, pero sin embargo no se han visualizado como sujetos receptores de la atención sanitaria, sino que más bien como gestores o realizadores de este tipo de documentos, por ejemplo. Entonces, me parece como bien interesante eso que tú comentas. No sé si, Claudia, también querías comentar algo sobre eso. Lo hablábamos anteriormente. Tomándome las palabras de Gonzalo, creo que lo que opera dentro del sector salud también es algo que está construido social y culturalmente en el ámbito de las masculinidades. Y en relación a ello hay algunas propuestas que se han tratado de trabajar con perspectivas, una en determinante social y otra desde modelos ecológicos, para poder comprender las interacciones que se dan tanto de las individualidades, los colectivos y la territorialidad en el ámbito de la masculinidad, o de las masculinidades, voy a decirlo así. Y ahí, ¿cuál es la problemática en sí con esta construcción social y simbólica que opera desde la masculinidad? Es que obviamente no es solamente un sujeto que no tiene riesgo en salud, sino que es un sujeto privilegiado dentro de la estructuración social, y por tanto ser un sujeto privilegiado hace que sea un sujeto invisible. Además, los estudios de masculinidad o sobre masculinidades tienen la problemática que tienen que, en primera instancia, desmantelar esta situación de privilegio y, por otro lado, de invisibilidad,
que tienen los sujetos, porque al ser un sujeto privilegiado es una norma, entonces los sujetos no son cuestionados, no se cuestionan los mandatos de género. Y lo interesante, por ejemplo, es el hecho de que hay que recordar que nuestros programas de salud están enfocados con necesidades históricas o historizadas. Por ejemplo, recordar que la salud reproductiva es uno de los ejes fundamentales, pero es porque, obviamente, tomándome, por ejemplo, del análisis Foucaultiano, las mujeres han sido corporizadas, o sea, las mujeres tienen necesidades específicas porque cargan con la reproducción y obviamente se han transformado en objetos de la atención, objetos del conocimiento, pero la masculinidad no cursa la misma situación. Entonces, recordad que nuestros programas estuvieron enfocados, por un lado, hacia la maternidad, luego a lo reproductivo, pero tomando a la mujer como el objeto o sujeto primordial. Hoy día hablamos de sujeto por el tema obviamente, de que hay una ampliación de derechos en términos de la salud, y también, por ejemplo, la plataforma del Cairo y Beijing, que eso también es interesante como una plataforma de análisis de cómo podemos complejizar la prestación de salud. Y es ahí donde emergen, yo creo que la crisis de la masculinidad hegemónica, por ponerlo de algún nombre, se da específicamente a finales de la década de los 80, inicio de los 90, donde hay una gran reflexión en torno a este concepto llamado masculinidades. Y obviamente se dan cuenta, dado los enfoques determinantes sociales o un acercamiento ecológico acerca de la salud, nos vemos como el género determina la salud de los sujetos y las sujetas. Y bajo esta premisa es que los hombres, por ejemplo, no tienen mayor carga de morbilidad con las mujeres, pero sí tienen mayor letalidad, o sea, y mueren por causas específicas relacionadas con el ejercicio del género. O sea, ¿en qué sentido? Con envenenamiento, traumatismo, con el suicidio en etapas de la juventud, también con situaciones asociadas a estilos de vida comportamentales que están relacionados también con el género. O sea, los sujetos masculinos, las masculinidades, son invisibilizadas porque, no requieren, y además yo creo que también hay otra lógica que habría que analizar al respecto, que está relacionada con que como es el sujeto productivo, y como es el sujeto productivo que está dentro de las lógicas de la producción del trabajo, no puede sacarse de ese espacio, de ese lugar, de esa temporalidad, para poder asistir al control de salud. Y aquí voy a hacer otro análisis, que tal vez me estoy desgregando mucho, pero también para darle el elemento al asunto. Como las mujeres son sujetos más pensados como sujetos reproductivos y no como sujetos productivos, se expropia desde el sistema de salud su tiempo y por tanto pueden esperar muchas horas en las salas de espera, en el centro de salud, en la atención, cosa que no ocurre lo mismo con la masculinidad. Las masculinidades, como están muchas veces, la gran mayoría de ellas, sumidas en el mundo del trabajo, lamentablemente esta situación de vínculo con el sistema es secundario y está mediado por las mujeres. O sea, las mujeres son las que terminan cuidando de alguna forma o integrando las masculinidades dentro del sistema de salud. Creo que no hay un diálogo o mejor dicho, no hay una reflexión dentro del sistema de salud sobre el diálogo que debemos dar para la prestación de salud, atención y desatención de las masculinidades en el contexto sanitario. Creo que nos falta específicamente eso, porque hay necesidades en salud, hay necesidades sentidas, hay impacto en salud sobre las masculinidades, pero eso es invisibilizado. Eso quería puntualizar. Sí, de todas maneras, y también lo estoy pensando porque cuando tú dices que no hay como esta problematización que se hace a las masculinidades y a la autopercepción en términos de ser sujetos que también requieren ser atendidos de una perspectiva sanitaria, también lo pensamos como y los profesionales del área de la salud, por ejemplo, que están vinculados en este caso al ciclo sexual, por ejemplo, de las personas. Tampoco estamos, por ejemplo, del área de la matronería, de la obstetricia, tampoco estamos muy capacitados y capacitadas en esa área. De hecho, es un tema que no se aborda a cabalidad como una asignatura propiamente tal dentro de las mallas curriculares. Jacqueline, en ese sentido, por ejemplo, que tú tienes también más experiencia en términos de estudios con adolescentes o de trabajo con adolescentes en atención primaria, también, ¿cómo lo visualizas tú el tema de la atención en el ciclo vital masculino? Bueno, un poco, agradecida también de la invitación, saludarlos a todos y a todas. Claro, aquí la importancia yo creo que va partiendo de la base, como decía Augusto, de la visibilización de este problema, ¿no? Que
la salud sexual y reproductiva finalmente no es un tema femenino solamente. Yo creo que esa es como la base, y también un poco lo que uno intenta realizar en el trabajo con los adolescentes es hacerlos parte y que tomen conocimiento de que finalmente los derechos sexuales y reproductivos son para todos y todas, ¿ya? No solamente allí aquí hay un conjunto, es para los individuos, y que cada uno tiene sus propias necesidades. Yo creo que por ahí va un poco la importancia de hablar de salud sexual en el ciclo vital masculino. Tiene que ver con empezar a visibilizar esta problemática, que no solamente también tiene que ver con las disfunciones sexuales y todo ese tipo de cosas, que es lo que se tiende a pensar, ¿no? Porque en un ejercicio simple uno pone así como, escucha, ejercicio simple, Google, ya uno pone y salud sexual masculina y es disfunciones sexuales. Por lo tanto, también ahí el concepto tiene que ser mucho más macro, y que involucra finalmente este gran tema que es la sexualidad, y esto va dentro de aquello. Creo que por ahí va. Si de alguna manera lo que comentas tú es como un poco una visión, o sea, cuando pensamos entonces en el ciclo, por ejemplo, la salud sexual masculina, la vemos inmediatamente de una manera patologizante, en vez de comprender un proceso como parte fisiológico del cuerpo humano, en este caso del sujeto masculino o masculinizado. Así es. Sabes que tomándome de lo que plantea Jacqueline, es muy interesante el hecho de que cómo hemos ido pensando la masculinidad dentro de salud, y cómo hemos podido dar cabida a otras necesidades, porque, por ejemplo, si tenemos atención para las masculinidades en la adultez mayor, o sea, la cronicidad, la carga morbilidad, ahí lo tenemos obviamente, pero cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones como la salud sexual no vino a ser una problemática de las masculinidades hasta cuando aparece por un lado. Recordemos que históricamente se ha dado ya desde el siglo XIX en adelante toda una temática sobre la sífilis, pero no fue la crisis del SIDA la que nos dio la posibilidad de hablar sobre salud sexual bajo una situación también de la masculinidad, y obviamente de masculinidades no hegemónicas. ¿A qué estoy refiriéndome? A aquellas masculinidades relacionadas con la diversidad sexual, y que eso también trajo aparejado otras problemáticas en torno a la sexualidad. ¿Por qué? Porque además de eso tuvimos que implementar nuevas prácticas, nuevas formas de pensar la sexualidad, por ejemplo, el uso del preservativo, el tema relacionado con la erotización de esto, pero después de esto ahora hay otras necesidades en salud sexual que van un poco, por ejemplo, lo que planteé ayer, y me acuerdo muy bien cuando Pfizer empezó a utilizar el Viagra. Entonces hay esta situación también de la farmacologización de la sexualidad, también pensada como una situación de necesidades que son sentidas, pero también simbolizadas por la masculinidad. O sea, hay algo interesante en términos de cómo pensamos los hombres nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con él. Y es interesante, y me voy a tomar tal vez de otra autora que es Lucy Irigaray, que ella dice que en realidad el único género que tiene cuerpo son las mujeres, porque los hombres no tienen cuerpo. Y las mujeres son sometidas a su cuerpo y son corporizadas continuamente, mientras que los hombres no pensamos en nuestro cuerpo, no nos corporizamos en ese sentido. No hay tecnologías que nos corporicen. Entonces eso también es problemático, porque ahora, por ejemplo, cuando hablamos de masculinidades o corporalidades con pene, también hay otras corporalidades y masculinidades que no lo poseen, y que bajo esta premisa también entramos en una lógica de repensarnos nosotros como prestadores de salud. Voy a dar un ejemplo. Nunca hemos pensado el PAP para hombres. Y uno dice, no, porque no es una prestación para hombres. Es que si estamos frente a una situación de masculinidades trans, las masculinidades trans necesitan ciertas prestaciones que también son nuevamente jerarquizadas. Nuestro pensamiento dicotómico que opera en salud sigue excluyendo a ciertas formas de masculinidad, y que hoy en día también tenemos que ponernos a reflexionar en torno a esto. Yo creo que es necesario el pensar la masculinidad ahora también en términos de la hegemonía. Ahora voy a ir a otro lado, pero por ejemplo el tema del suicidio, el cual sufren, el traumatismo, por lo cual muere una gran cantidad. Cuando digo traumatismo, en realidad es
el uso de sustancias, el tema de la violencia, el tema que está relacionado con esta masculinidad hegemónica que quiere construirse, que quiere sostenerse en la realidad, y bajo esta lógica no todas las masculinidades logran ingresar a eso, y muchas de ellas cobran alto la misma vida en términos de esta situación. Entonces, creo que en salud tenemos que no solamente pensar esta masculinidad hegemónica, sino que pensar todo este tipo de masculinidades en esta complejidad que es esta identidad, o podríamos decir, sí, esta identidad sexogenérica, porque es complejo. O sea, podemos ver la cronicidad en un momento, podemos ver la salud sexual, podemos ver su salud reproductiva, pero también el tema de cuál es el rol de la masculinidad en la salud reproductiva. Y ahora nos vamos dando cuenta que hay corporalidades masculinas que gestan y que están gestando en este momento. Y también hay el tema de cómo se involucran, o el involucramiento, por ejemplo, en el proceso de gestación o en el proceso del cuidado. Hay toda una lógica que está relacionada con el reflexionar acerca de cómo socialmente y culturalmente hemos construido las masculinidades, y cómo el sistema de salud, que se hace parte de esta sociedad y cultura, mantiene y estabiliza estos roles y estereotipos de género, o los cuestiona, los mediatiza para poder acceder a dar una atención integral. Porque creo que hay una situación para todos los profesionales de la salud, una problemática. Tal vez para los profesionales de la salud sexual y salud reproductiva tenemos mayor cantidad de problemáticas que para otros, porque significa también cambiar los paradigmas en los cuales están asentadas nuestras formas de formarnos y de dar atención. Y eso es lo interesante de cómo dar una respuesta a la masculinidad en términos de la salud integral o en su ciclo vital. Sí, de lo que tú comentabas, Claudio, me quedo con algo que también me hace ruido, porque cuando hablamos de quizás de cierto descuido, de cierta despreocupación por cierto sujeto masculino, masculinizado, también hablamos de un tipo de sujeto, que por ejemplo pienso que las personas de los colectivos LGTBIQ+, que ya sea transmasculino o personas con penes, etcétera, de alguna manera tienen una especie de, o mayor conciencia de un cuidado, pero también porque la sexualidad o la homosexualidad ha estado más patologizada. Entonces, de alguna manera, a través del miedo, se ha obligado a la comunidad a, tienes que ir, qué sé yo, a cuidarte, a hacerte tus exámenes, porque si no te va a dar tal, si no te va a dar tal cosa. Entonces, ese grupo de población que encarna una corporalidad masculina, efectivamente es un grupo que, claro, evidentemente es minoritario en términos de autocuidado a nivel sanitario, pero efectivamente cuando hablamos de masculinidad hegemónica o de masculinidades heterosexuales, cis hetero, efectivamente son esas las personas que no tienen una frecuencia de asistir a sus cuidados o de autoconcebirse como sujeto que requiere ser cuidado también, o sea, que requiere cuidados sanitarios, por ejemplo. Y lo pienso, bueno, ahora como dando vuelta un poco con el tema, cuando hablamos de temas de cuidados, también sabemos que las mujeres históricamente en la historia son las encargadas de otorgar o de generar cuidados, ya sea de criando, personas en situación de discapacidad, personas mayores, pero ¿qué rol o qué responsabilidad en ese caso entonces cumple las masculinidades, cumplen las personas, los hombres o las personas con pene, o que se identifican dentro de estas masculinidades, creen ustedes? Bueno, es una pregunta bien, bien interesante, porque nos interpela, ¿no? A los varones. Bueno, yo creo que interpela más como como figura de machito, Claro, como esa figura, totalmente. Yo creo, porque hoy en día hay un proceso de deconstrucción que bueno, que ha ido avanzando, entonces yo creo que en ese caso es una interpelación que lo tomas como a favor. Totalmente, sí, claro. Ahora, a mí me parece que también hay ciertos abordajes que tenemos que transitar en tanto perspectiva de cuidado. El desarrollo de los sistemas sanitarios latinoamericanos, ¿cierto?, muy de origen eurocéntrico, o inclusive desde la medicina militar, que es la que instala la OPS en Latinoamérica en los 50, tiene a la vista sus consecuencias, ¿no?
de programas que tienen lógicas productivas y que desde ahí se instalan de manera vertical en los territorios sin tener ningún tipo de contexto adecuado a quienes hacen su vida en esos lugares, ¿no? Y en ese sentido, el discutir de masculinidades, yo no soy experto en masculinidades, pero no es un diálogo que no podemos eludir, ¿sí? En un contexto de las representaciones teóricas, por un lado, sí, que son muy importantes, para eso está la universidad, para eso estamos aquí ahora, pero también está nuestras prácticas, lo que hacemos en el espacio cotidiano doméstico, fundamentalmente diría yo, porque hay una discusión de lo estructural, que ocurre, en mi opinión, porque el feminismo la promovió, no es porque los varones nos pusimos a pensarnos ni nada, ¿no? El movimiento feminista lo pone sobre la mesa, ¿sí? Y algunos, que todavía no son muchos, recogen el guante en términos teóricos y se empiezan a problematizar, nos empezamos a pensar. Pero en las prácticas cotidianas, muchos varones podemos ser los más progres, pero somos recontra patriarcales en la casa. Que es algo súper sencillo, estoy simplificando la discusión a lo cotidiano. Y desde ese punto de vista nos tenemos que concebir como hombres que cuidan, que no lo hacemos todavía, y que podemos ser cuidados también, que es otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con tu abuelo paterno o con tu papá ya de edad cuando lo van a cuidar se enoja? No, te fijas, y son cosas cotidianas, parte de nuestras vidas. Entonces hay un ejercicio, claro, teórico de representaciones, ¿cierto? Teóricos sociales que tenemos en la cabeza, que tenemos que darle todavía espacio a la maduración, pero hay oportunidad en el campo no micropolítico de cambiar nuestras prácticas. Y eso es relevante. Y ahí las responsabilidades son individuales, sí, pero también tienen que exceder a las relaciones sociales que establecemos como varones. ¿A qué me refiero? O sea, ya no puedes contestar el WhatsApp de la imagen porno. O sea, cosas así de sencillas que terminan las cadenas. Van terminando las cadenas y van instalando una nueva forma de relación, en donde no es un objeto del cual hay que burlarse o con el cual hay que excitarse la imagen que te mandan tus compañeros del equipo deportivo, ¿te fijas? Y todas esas discusiones no las tenemos, y cuando se ponen sobre la mesa incomodan, por lo tanto más aún cuestan ser cambiadas en los pasos concretos y prácticos. Y en ese sentido también yo he vivido un tránsito muy interesante siendo papá ahora, ¿sí? Siendo matrón y siendo papá, donde uno recién dimensiona lo que significa esto de la crianza, ¿no? Que tan teóricamente uno maneja y aconseja también. Yo me interpelo muchísimo ahora de los consejos que le daba a las mujeres embarazadas, más allá de la formación que uno tiene, ¿no? Entonces hay que superar esto también de no, ¿usted ayuda o no ayuda en la crianza? O sea, es una elaboración colectiva también el criar, pues el generar sociedad desde estos pequeños espacios en donde nos relacionamos los que nos vemos siempre y donde los otros no nos ven, que es lo que se ha puesto en crisis con la cuestión de la pandemia. O sea, ¿de qué nos dimos cuenta? ¿Qué hemos visto? Que no nos sabíamos relacionar. Por mucho que decíamos que nos amábamos y no sé qué, los conflictos más graves están dentro de ese núcleo que más se conocía. Entonces hay formas de relación que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Hay que transitar una deconstrucción y una reconstrucción posterior que apunte a esto. Porque las masculinidades están hoy día sobre la mesa por las mujeres que se han movilizado. Y eso es así. Nosotros tenemos experiencias en universidades del Estado en donde se ha dicho todavía en estos tiempos que no es estratégico que una mujer sea decana. Porque uno dice, ok, hay direcciones de equidad de género, sí. Vemos los cupos, ¿cierto?, con paridad de género. Elisa Loncón es la presidenta de la Convención Constitucional. Muy relevante, ¿no? Pero ¿qué pasó? Y nos lo planteo desde un lugar partidista. ¿Qué pasó con Bachelet cuando quiso hacer reformas? ¿Quiénes le dijeron que no? Varones de los diferentes partidos. Las gerentas de una empresa siempre tienen arriba un gerente que gana más que ella. Entonces sí, hay ciertas instalaciones en donde, claro, hay mujeres, hay cierta paridad, pero hasta cierto lugar en donde el poder parece infranqueable. Y la forma de que eso se quiebre, ¿sí?, deje de estar, en mi opinión, tiene que ver con un trabajo importante desde lo micropolítico, desde las relaciones cotidianas, domésticas, diarias. Es ahí donde esta sociedad puede empezar a nacer distinto, me parece, como primer acercamiento. Sí, de todas maneras, Gonzalo, igual me hace sentido eso que tú decías al final, porque muchas veces también nos toca a las mujeres que estamos o que están en puestos de poder, en términos tanto públicos como privados, y que de alguna manera para ser valorada y visualizada ante tus pares, ante el resto, tienes que tener o optar por una actitud bastante masculina, hablar fuerte, bueno, como algunas características
que ya conocemos a nivel tradicional, porque de lo contrario, si no te enuncias como tal, no te valoran también. Entonces es bien interesante eso, el rol que juega ahí, esa pseudo masculinidad que se va como, no sé, hay como un poco extraño. Y en relación a eso que tú comentabas, Gonzalo, existe, tú crees, bueno, esto sería como encontrarle la solución a la vida, pero ¿es posible o cómo ves tú posible, qué camino visualizas como posible de generar conciencia en términos de salud y cuidados en hombres y personas con pene? Mira, a mí me parece que hay que superar primero esta concepción de discutir sobre la salud sexual y la salud reproductiva. O sea, las dimensiones que hay que abordar creo que son más amplias que eso, y por eso planteo la perspectiva de cuidado. Y el cuidado reviste también en un raigambre social, es en cómo se construyen las identidades y cómo desde ahí vamos estableciendo las relaciones. Y en ese sentido, el desafío, por ejemplo, para quienes estamos en la universidad es complejo, porque estamos en modelos que son particularmente médico-hegemónicos, y no me refiero solamente que sean varones los que hacen en la gran mayoría de las clases, y que sean más las mujeres que trabajan en la primera línea, si tú quieres. O sea, hoy en día, en todas las profesiones de la salud, quienes más están trabajando en los hospitales, en la atención primaria, son mujeres, y quienes están tomando las decisiones son varones. Entonces, desde ahí, creo que la perspectiva de cuidados en el ámbito de la salud colectiva, por ejemplo, en donde también se rescata todo ese capital cultural que está presente en nuestros territorios y se incorpora en las formas de enseñar, de aprender, de aprendernos, sería un primer camino. Y eso implica también dejar de lado ciertos privilegios, que nosotros, por ejemplo, con Claudio los tenemos. Somos varones, estamos en la universidad, ¿te fijas? Y tenemos que también estar dispuestos a superar y renunciar a esos privilegios. Y hay una tarea que no es sencilla, no es sencilla. No estoy diciendo que para mí lo sea. Evidentemente hay ciertas comodidades, ¿no?, que tienes que luchar con ellas, y eso es cotidiano también, me parece. Sí, de todas maneras. Y bueno, no sé, como pensando desde la formación en pregrado, Jacqueline, tú aparte impartes asignaturas vinculadas a la salud sexual o a sexualidad y reproductividad. ¿Ves posible incorporar a nivel de mallas curricular, por ejemplo, este cambio de paradigma de cómo se están abordando los ciclos vitales? Yo creo que pensando así bien positivo, yo creo que sí es posible. El tema es que O sea, hay mi percepción... hay motivaciones de hacerlo, porque sí. son otras cosas. La respuesta es que sí, y yo creo que han habido algunos cambios. O sea, en este último tiempo han habido algunos cambios. Hay algunas reestructuraciones de mallas, han ido un poco evolucionando, ¿no? Pero aún así sigue habiendo alguna especie de ausencia o vacío y como histórico en esta área de la salud sexual masculina. Insisto con esto, el tema se trata desde una perspectiva mucho más centrado en la mujer. El hombre, el varón, es siempre de alguna manera el acompañante de, ¿no? Como que va como de al lado, como lo trabajamos, me refiero yo, en las carreras de área salud. En una miradita así como que le fui dando a algunas mallas curriculares, claro, tenemos, por ejemplo, asignaturas en todas las carreras del área de la salud, que son más bien transversales, que son generales, ya donde está promoción de salud, educación para la salud, salud comunitaria, alguna salud del niño, de la mujer, ¿no es cierto?, salud familiar, donde se van abordando ciertos tópicos en relación a la salud sexual, pero no hay algo como salud sexual masculina. Y a su vez, donde encontramos una mayor especificidad tal vez, es justamente en las carreras de obstetricia y en algunos casos en enfermería, donde podríamos tener ya sexología, y aquí está el cambio, porque estas cosas son un poquito más nuevas. Hay carreras que van incorporando sexología, sexualidad y género, bueno, salud sexual y reproductiva, y las típicas, digamos, que teníamos como ginecología, ¿no es cierto?, regulación de la fecundidad. En todas estas la figura del varón es como un acompañante es como, no se ve como un sujeto, como un individuo con sus propias necesidades. Ahora, ¿de qué forma se abarca? ¿Cuándo se abarca? Es desde una mirada o de un enfoque de riesgo.
ya sobre todo, y donde más se empieza a trabajar es desde la adolescencia, ya un enfoque que es mucho más centrado en los riesgos y es más, muchas veces en las consecuencias de esos riesgos, mucho más centrado desde ahí, y en los primeros años, yo diría que de una perspectiva mucho más teórica, donde es tal vez un poquitito más superficial, y posterior obviamente se empieza a ver un poquito más en la práctica. Pero yo creo que acá depende mucho también de los programas, ¿no es cierto?, y de las políticas públicas que finalmente den un lineamiento para que cada institución educacional también pueda incorporar estas temáticas de alguna manera, y por eso digo, que vaya visualizándose esta importancia desde ahí. Porque finalmente si no se hace a un nivel de Estado o de gobierno, las instituciones, ya sean públicas o privadas, por más que tengan algunos colores propios, finalmente siempre se van a ir rigiendo por ciertos lineamientos que dan, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, partiendo desde ahí. Y bueno, en la medida que vayamos avanzando en esto, hay algunos profesores, hay algunos docentes, algunos académicos que sí, pues han innovado tal vez en algunas carreras del área de la salud y sí han incorporado, pero ocurre en los niveles más prácticos, en cuarto, quinto año, donde incorporamos a lo mejor algún caso clínico, ¿no es cierto? Un caso clínico de un hombre que consulta por tal cosa, o vemos a la pareja, etcétera, pero como tal, un varón que consulte falta muchísimo. El tema es que muchas veces ocurre en el desempeño profesional. Entonces ahí es donde viene, chuta, realmente estoy preparado para esto, porque es algo que se da. Entonces hay que incorporarlo, o sea, hay una necesidad, porque finalmente en el campo laboral, en la clínica, es algo que se da, y hay un vacío en eso. O sea, ese es como lo que yo les puedo decir de mi análisis así, de lo que puede ver ahora. Sabes que ese diagnóstico que tú comentas, Jacqueline, a mí me pasó hace algunos meses atrás. Hice un curso y solo lo hice por curiosidad, de cuidados, no recuerdo bien el nombre, pero era como cuidados en salud sexual masculina y personas con pene, y dentro de los temas, bueno, era cómo hacer una adecuada anamnesis pensando en el sujeto que tenemos frente, las anamnesis clínicas pensando, ¿cierto?, en nuestra disciplina tan enfocada hacia mujeres, y nos enseñaron a tomar el PAP de pene, y claro, yo ya hace harto rato que salí de la universidad, nunca vi algo similar, nunca me enseñaron algo similar, entonces me parece muy positivo que, aunque sean pocos docentes que están de alguna manera generando ciertos cambios, pueda ser el día de mañana una realidad que se pueda ver dentro de las carreras de la salud, bueno, en este caso de la obstetricia. Pero efectivamente es algo complejo. También lo pienso en los campos clínicos, ¿cierto?, donde van las estudiantes de obstetricia. Hoy, Gonzalo, que ya está oscuro. Los campos clínicos de obstetricia son principalmente maternidades, salas de parto, en atención primaria vinculada siempre a la perspectiva de la salud de la mujer. Entonces son pocas las instancias de campos clínicos los cuales están vinculadas y vinculados con sujetos masculinos, a no ser que sea el poli de infección de transmisión sexual. Entonces volvemos a la discusión que teníamos previa de decir, bueno, solamente se visualiza la salud sexual masculina cuando estamos pensando en una mirada patologizante. Sabes que ahora, con lo que decía la colega, voy a hablar de mi experiencia personal en un hospital en el sur del mundo, mucho más al sur de Temuco. Recuerdo haber estado haciendo policlínico porque obviamente había una situación ahí de necesidad de atención primaria, y los días siempre eran, después de las 5 de la tarde, habían golpes en la puerta y eran chicos que querían condones. Y además, como era yo hombre, entonces me mandaron de allá del SOME y me dijeron que usted me iba a dar condones. Ya, ok. Yo te voy a dar condones, le decía yo, pero tienes que ingresar a atenderte. Ya, ok. Entonces, extrañamente después se levantó un poli de planificación familiar para hombres los días viernes. Los días viernes en la tarde tenía
25, después tenía muchos varones. Y lo interesante de esta situación es que, como tú dices, no hay capacitación para qué preguntas hacerle, y volvemos al tema de que los patologizamos y la situación tenía que ver con las baterías de ITS y inmediatamente ver si hay alguna situación. Pero lo relevante, por ejemplo, es que es visibilizar situaciones que son de necesidades de los adolescentes y los adolescentes, de los jóvenes en general, me voy a colocar como ciclo vital, pero que están relacionadas con su salud sexual y que son obviamente invisibilizadas. Recuerdo que estar enseñando el uso del preservativo y obviamente el joven me dice, ¿sabes qué? Es que no creo que lo pueda usar bien como usted me está diciendo porque no logro sacar el prepucio. Ya, ok, examinado. Fimosis. Y así empezamos a detectar situaciones de salud que están relacionadas con la fimosis, con algunas situaciones de tumoraciones testiculares que los chicos no sabían hacerse el autoexamen de testicular, que es factor de riesgo ante los 18, que habían otras situaciones que estaban asociadas también al ejercicio, a la sexualidad, a las ITS, pero el tratar de también ver otras situaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo claramente cómo otras colegas también me comentaban de que el varón le empezaba a preguntar cosas a la colega cuando estaba atendiendo a la gestante o atendiendo pero siempre preguntando cosas de su salud. Incluso los urólogos han visibilizado a los profesionales de la matronería como aliados para detectar algunas cosas relacionadas con la situación de la salud prostática, por el otro lado con el tema de ITS, pero que está relacionado específicamente. Y voy a contar una experiencia en relación, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en México, por todo el ámbito relacionado con la interrupción de la gestación, pero por otro lado con la situación de la esterilización masculina, que también está altamente invisibilizada en términos generales. O sea, aquí en Chile la vasectomía la realiza un especialista, cuando en realidad la debería realizar un profesional capacitado. Incluso no necesitamos grandes estudios al respecto. Entonces, interesante que también esa prestación podríamos asumirla profesionales que estamos en el ámbito de la atención. Y ahora que hay una revolución en términos de la anticoncepción y se plantea de que posiblemente vaya a existir formas de modular la fecundidad masculina relacionadas con uso hormonal, y creo que ahí hay una situación también que es necesario visibilizar. La salud sexual está mediada también por otros determinantes sociales que tendríamos que dar una vuelta al respecto. La pobreza, el tema de la migración, el ámbito de que hay morbilidades asociadas a la salud, todo que está relacionado con el trabajo. Entonces, frente a eso, hay que dar una vuelta en términos de que creo que tenemos que enseñar desde el pregrado la perspectiva de género, y la perspectiva de género para que integre no solamente la prestación en la salud sexual, sino que la prestación completa, lo que decía al inicio, el tema de interrogarnos a nosotros como prestadores e interrogar el sistema de salud. ¿Cuáles son los prejuicios y los juicios y además los estereotipos que mantiene y aquellos que deconstruye? Y específicamente creo que hay toda una plataforma, el Cabrio Beijing, que también tenemos que pensarla en términos de las masculinidades. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos de las humanas y de los humanos, porque son los derechos más humanos que existen. Y bajo esa premisa hay que dar cuenta de que hay una gran cantidad, como la educación sexual integral, por ejemplo. La educación sexual integral, que es un derecho humano según los derechos sexuales y derechos reproductivos. El tema de la espaciación de las gestaciones, que no solamente tienen que ser responsabilidad de la masculinidad. Y creo que aquí también es necesario el tema de hacer una crítica destructiva a lo que es la masculinidad hegemónica y la violencia de género que se expresa en violencia sexual. Hay una situación de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la feminidad, basado específicamente en este mandato de la masculinidad hegemónica cis heterosexual en algunos casos, que obviamente para demostrar la masculinidad podemos objetualizar a los cuerpos femeninos. Y bajo esta premisa creo que también el sector salud tiene algo que decir sobre la violencia de género y la violencia sexual, y nosotros también en la formación de pregrado, para poder visibilizar formas de ejercicio de
poder desmantelarla, porque es necesario. O sea, no hay país en el planeta, no hay lugar en el mundo donde no haya violencia sexual y haya violencia de género, y nosotros en salud a veces hacemos oídos sordos y miramos hacia otro lado, siendo que, por ejemplo, las tasas de femicidio son más altas que las tasas de mortalidad materno-infantil en muchos lugares del planeta. Entonces, eso es algo que tenemos que asumir, responsabilizarnos como prestadores de salud, como sistema de salud, pero además como sociedad y como cultura. Sí, sí, de todas maneras, Claudio. Gonzalo, estás en las penumbras. Sí, no es que esté más zen, se cortó la luz, pero tengo Ay. internet del teléfono y la luz del teléfono, pero estoy atento. Hoy Sí. aprovecho de... Me llama la atención algunas cosas que dice Claudio y me parecen interesantes. Yo creo que el tema de la formación hay que mirarlo también en la perspectiva de lo que ocurre con el currículum oculto, porque muchas veces ese currículum tiene mucho más peso de lo que está puesto en nuestras mallas curriculares. Es ese currículum en donde se manifiesta a los varones: no, ustedes tienen que ser X o X cosa, por parte de los profesores fuera de las aulas. Y ese mensaje es el más trascendente para esas personas en formación, que saliendo de la sala. Entonces ahí vuelvo a lo micropolítico de cómo nos relacionamos y vamos construyendo, ¿no? En el ámbito de la salud a las personas que van a desempeñarse en este campo. Y por otro lado, me hace mucho sentido lo que decía Jacqueline. Hay que pensar en términos de política de Estado lo que hacer en términos de educación sexual integral, en el abordaje, ¿cierto?, del género de manera integral. ¿Por qué? Porque por esta herencia que tenemos de planes y programas, en general lo que se ha visto, lo que se ha estudiado, hay trabajos interesantes en el ámbito de la gestión del profesor Spinelli, por ejemplo, es que en los lugares en donde se insertan planes y programas persisten sistemáticamente y se mantienen las inequidades. No cambia nada. En los lugares en que el Estado llega con planes y programas, no cambia nada. Tienen que existir políticas que se construyan en una lógica desde abajo hacia arriba, con las personas, que tengan perspectiva territorial, que transversalicen el género, que piensen en las masculinidades, y son cosas que en general no se hacen porque es mucho más fácil una elaboración homogénea de lo que hay que hacer, que es lo que ocurre en nuestro país. Entonces, por ahí yo pensaría en términos de pensar el Estado, pensar la sociedad que queremos y superar esta idea de los planes y programas que en general es lo que uno ve en la atención primaria, el programa nuevo de tantos millones por tantos meses, y no cambia nada. Entonces, por ahí, junto a esas dos cosas que decía Jacqueline y Claudio. ¿Sabes que ahora, haciendo sentido de esto, creo que también nos falta levantar evidencia situada y parcial de los lugares en los cuales estamos trabajando y donde obviamente las territorialidades tienen algo que decir, las comunidades, los colectivos? Por ejemplo, tiene que ver y no tiene que ver, porque estamos trabajando con un colega por su tesis en relación a consumo de sustancias psicoactivas en masculinidades. Y lo interesante es que cuando uno desmantela la masculinidad, hay muchos mandatos que hacen que funcione la masculinidad. Vamos a hablar de la masculinidad como un dispositivo, una máquina, algo que, una performance. Y la droga hace que, en algunos contextos vulnerables, la droga hace que uno sea masculino en algunos lugares. Entonces, ¿qué quiere decir un plan y programa? Porque el plan y programa no va a determinar el consumo, porque el consumo me hace ser alguien me instituye como una identidad, y además privilegiada en un contexto vulnerable, que además eso, estar en el privilegio entre la vulnerabilidad es más terrible todavía, porque ahí te tienes que cimentar y mantener. Y ahora, por ejemplo, tomando el hecho de que nosotros tenemos muy poco conocimiento acerca de qué ocurre con nuestras prácticas sexuales y con nuestra sexualidad en los contextos chilenos. O sea, tenemos una encuesta de comportamiento sexual que fue hecha en el 98, y con eso hemos hecho después estudios panel en términos de lo que ha hecho el INJUB y todas las cosas. El año para los anteriores, durante el 2010, iba a ser nuevamente una encuesta de comportamiento sexual, pero independiente de esa situación por ejemplo, el tema de cómo construimos los hombres nuestra corporalidad, el orgasmo, el deseo, la catexis, como dice Connell, en el término de que es una parte central
de la institucionalidad masculina, esta cosa de cómo es el deseo y cómo es el orgasmo en términos de masculinidad. Por esta situación es tan famoso el Viagra hoy en día, esta cosa de la farmacologización de la sexualidad está relacionada con el hecho de que la masculinidad no se puede pensar sin pene. Bueno, esto es como retroceder millones de años de Freud a Lacan, pero no importa. Pero lo relevante de esto es cómo podemos problematizarlo, pero problematizarlo situadamente. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que no se van a hablar y no las vamos a hablar y no las vamos a decir. Y esto es interesante porque también comparto con Gonzalo el tema de que sí, hay que hacerlo localizado desde abajo, pero te aviso que desde abajo internalizadas ciertas prácticas que están institucionalizadas como estructura social. O sea, esto hace ser la sociedad en la cual estoy. Y creo que hay que hacer a veces como yo decía, trabajo destructivo en términos de colocar en tensión completamente ciertas identidades y ciertas formas de ejercicio de la sexualidad y ciertas formas de identidad que considero yo que son, que vulneran, que dañan, que no permiten la existencia de otros, de otras, de otras. A eso apuntaría porque yo siento que hay que hacerlo a los dos niveles y obviamente lo que hace el Estado en este momento. Yo sí, también soy súper crítico del Estado en el sentido de que, bueno, el Estado se mueve, somos todos, bueno, que el gobierno también. Específicamente, ¿por qué? Porque el Estado, ¿qué cosa más patriarcal que el Estado? ¿Qué cosa más que articula las formas de poder y las invierte e inviste ciertas corporalidades masculinas como formas de poder? Entonces, creo que aquí tenemos que el feminismo nos ha dado herramientas poderosísimas y creo que ahora más que nunca necesitamos también feminismos dentro de la atención de salud para pensarnos, repensarnos y también dentro de lo social. Porque creo que las mujeres han hecho muchas más críticas y unas críticas muy interesantes acerca de cómo podemos hacer ejercicio, pero creo que los hombres a veces hacemos desde el ombligo, o tal vez un poquito más abajo, pero hacemos políticas desde ahí nada más. Y entonces creo que aquí hay que hacer una crítica negativa y destructiva frente a estas masculinidades hegemónicas, frente a este ejercicio de la sexualidad. Por ejemplo, hay un derecho sexual y reproductivo que es el derecho al orgasmo. Y frente a eso, Pfizer, cuando hizo esta encuesta para poder colocar su producto, es una encuesta también de satisfacción sexual. Las mujeres mienten sobre el orgasmo, las mujeres no tienen orgasmo. Los hombres buscan solamente el orgasmo y buscan su orgasmo. Frente a esta forma de construir nuestra propia sexualidad generalizada, la sexualización generalizada de nuestra sexualidad, entonces hay una cosa tremenda. O sea, parece ser que es un privilegio de algunos y obviamente una negación para otras. Y aquí entonces empezamos a entrar en cosas que no queremos hablar y no vamos a hablar. Y que nuestra intimidad jamás la voy a hablar incluso con mis pares. O sea, yo con los otros hombres con los cuales converso, o sea, hay cosas que jamás voy a vulnerar mi propia performance en torno a mi masculinidad. ¿Por qué? Por los mandatos de la masculinidad hegemónica que estructuran lo social y lo hacen ser. Entonces, la sexualidad es parte fundamental de este modelo y de esta identidad. Y bajo esa lógica, volvemos al hecho de que, por ejemplo, el tema de lo que pasó en España con la manada, y que en realidad no es solamente la manada, sino que son formas de colectivización de la masculinidad donde se considera normal, natural mandar la foto de, natural vulnerar que, tocar, abusar, el ejercicio de poder. El ejercicio de poder también es un ejercicio basado en esta situación de la catexis del deseo. Entonces, creo que hay que problematizar estas cosas y creo que también tenemos que problematizarlas en nuestros entornos próximos, en nosotros mismos, en nuestra relacionalidad y en la universidad. Eso. Y frente a eso, lo que he dicho, dice Claudia, frente a eso que tú comentas, Claudio, y bueno, esta pregunta también va para todo el panel, ¿de qué manera o cómo ustedes visualizan que se puede despatriarcalizar las políticas públicas sanitarias que están vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos? Entendiendo, ¿cierto?, esta lógica bastante compleja, sabiendo que el Estado obviamente es una de las entidades más patriarcales que existen hoy en día y que de ahí devienen una serie de instituciones que le siguen y por lo tanto normativas, etcétera. Pero ¿existirá algún camino, algún horizonte posible de cómo poder despatriarcalizar, creen ustedes? Las políticas públicas, por lo menos. Bueno, yo creo que partiendo por ESI, por
La educación de la sexualidad integral es clave. Es clave no desde la adolescencia, sino que de la educación en sí, desde las familias, desde la constitución de la familia, desde el proceso de socialización que parte desde el nacimiento, y desde ahí en adelante el acompañamiento hacia las familias, posteriormente la educación en los niveles preescolares, desde ahí, creo que ya todo va en esa línea, o sea, al menos para mí no visualizo un cambio si es que no hay un cambio en la educación sexual integral que estamos entregando finalmente. Creo que desde ahí parte todo. Y justamente, o sea, entender que la construcción de la sexualidad y el género va de la mano de los padres, las madres, la sociedad en general, ¿no es cierto? Que tenemos muchos aspectos extras y todo tiene que estar ahí. O sea, desde ahí en adelante, para poder empezar a sacar estos modelos que relacionan al hombre con un poder, ¿no es cierto? A un hombre que no puede sentirse vulnerable, que no puede consultar porque es poderoso, entonces no puede consultar frente a un determinado tema de salud, mucho más si es salud sexual, más vulnerable aún. Por lo tanto, creo que desde ahí, o sea, es educación desde pequeños para empezar a cambiar los modelos. Sabes que nosotras hace algún tiempo atrás, bueno, solo a modo de comentario, con Jacqueline y con otra colega matrona también hicimos un documento que a mi parecer, bueno, fue bastante interesante porque de alguna manera dejaba entrever que efectivamente la sexualidad y la construcción del género se construye desde la primera infancia y es un espacio totalmente abandonado desde la perspectiva de género. En el ciclo vital, digamos, donde la enfermera y los enfermeros tienen como mayor injerencia en como la primera infancia, efectivamente se abordan temas más bien vinculados a la salud física, a la salud mental, por así decirlo, desde la fisiología, pero no se aborda el enfoque de género o la construcción del género en esa etapa. Y con Jacqueline y con la otra colega encontramos cosas bastante interesantes, y por ejemplo que efectivamente en las primeras etapas las construcciones fundamentales que se hacen se vinculan al entorno social, se vinculan a la educación, es decir, en este caso a las instancias de compañeros, compañeras de curso, profesores, docentes, etcétera, y en la familia. Los primeros agentes socializadores es la familia, padre, madre, independiente de cómo esté conformado. Entonces, qué importante socializar el tema de la salud sexual o de la conformación del género en términos de masculinidades dentro de las primeras instancias socializadoras, como la familia, la escuela, y bueno, y lo social. A mí me gustaría aportar algo que tal vez, sí, tal vez yo no soy tan optimista, pero todo es posible. Tomando lo que acaban de plantear y lo que acaba de plantear Pia, sí, las investigaciones, por ejemplo, que constituyeron el concepto de género de John Money y Robert Stoller, se basan específicamente en el hecho de que la corporalidad se sexualiza y se generiza a los 3 años de edad. A los 3 años de edad, las corporalidades humanas saben o ya tienen una identidad de género determinada o ya está estructurada esa identidad, y también la identidad sexual se empieza a estructurar. Por algo será que los niños trans, niñas trans, hablan en ese momento de una situación de problemática con el sexo asignado. Y lo problemático de esto, y aquí es donde me voy a tomar de otra cosa, me voy a ir para otro lado, pero que tiene que ver con la situación. Por ejemplo, en Chile se está discutiendo lo relacionado con cómo implementar completamente la Convención de los Derechos de la Infancia. Y, por ejemplo, hay un tema grave que está asociado con que el Tribunal Constitucional está en contra de algunas áreas. Y estamos hablando, volvemos a situaciones relacionadas con, por ejemplo, la autonomía progresiva y situaciones relacionadas con la educación sexual integral. O sea,
cuando queremos cambiar la sociedad, la sociedad yo comparto con usted, la sociedad hay que cambiarla desde las bases mismas, y las bases mismas son las instituciones sociales, las cuales producen y reproducen lo social. Frente a ello está la familia como principal instancia. Pero nos damos cuenta también de que hay un poder que está relacionado con la toma de decisiones en este país, que es la derecha conservadora, y hay que decirlo con sus palabras, su nombre y sus puntos y sus guías, que es la que mantiene ciertas formas de no solamente conservadurismo, sino de reaccionaria frente a situaciones que están relacionadas con la ampliación de derechos, con la transformación de una sociedad más justa, más integral, y también que permita a los sujetos tomar decisión al respecto. O sea, dice, con mis hijos no te metas. Entonces, frente a una situación esa es problemática frente a ello, porque mis hijos no te metas, sí, pero, por ejemplo, pero someterlos a la violencia estructural o a situaciones relacionadas con la vulneración de sus derechos, eso no es con mi hijo no te metas. O sea, creo que también el Estado tiene que intervenir bajo esa lógica. Entonces, ahí empezamos a preguntarnos cuál es el rol del Estado frente a esta problemática. Entonces, por eso, sí, yo creo que hay que hacer un cambio, pero creo que el cambio hay que hacerlo a todos los niveles. O sea, frente a esto hay que generar las políticas, hay que generar los programas, hay que generar también estos grupos, en este sentido, grupos o también colectivos que cuestionen la situación de la normatividad que está implementada pero además de eso también generar estas instancias de diálogo y también de formación. Sé que muchas veces los sujetos hay que desconstruirse y se desconstruyen no en el momento de la infancia, no en el momento de la adolescencia, se desconstruyen cuando uno ya es un adulto y bajo las lógicas en las cuales uno se da cuenta que no quiere la herencia que entregaron las instituciones que me conformaron en tanto sujeto. Pero bajo esa lógica muchas veces los sujetos que hacen eso son aquellos sujetos que ingresaron en lógicas de reflexión profunda que están asociadas a los feminismos, que están asociadas a la disidencia y la diversidad sexual. Frente a eso, creo que los hombres somos mucho más herméticos en nuestro contexto como para poder enfrentar eso. ¿A qué me refiero con eso? Porque nunca se desmonta el privilegio, se cuestionan las situaciones, pero no cuestionamos nuestra forma de estar en el mundo. Entonces, creo que aquí hay una labor que es ardua, que tiene que darse a varios niveles. Sé que soy poco optimista, pero creo que han existido tremendos cambios, pero también me pongo a ver los datos. Entonces, eso es el tema. Por ejemplo, es que ha cambiado las prácticas sexuales desde el estudio de comportamiento sexual a la actualidad. Ok, tomemos la encuesta de MINJUV, la última, con la encuesta de comportamiento sexual del 98, uno dice, ya, vamos a ver la diversidad sexual plasmada en el instrumento. El 2% de la población que entrevistada en esas muestras habla de otra identidad, el 2%, y en el anterior era 0.8%. Hemos avanzado en 1 punto y tanto. Volvemos al hecho. ¿Qué es lo que estamos tratando de saber? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Frente a eso, creo que bajo un Estado no solamente heteropatriarcal, sino que heterosexista, heterosexista, obviamente las identidades no quieren aparecer, no quieren estar. Por ejemplo, el hecho de que los sujetos trans sean asesinados continuamente, y para nosotros eso ni siquiera entra dentro de la lógica del femicidio. O sea, a eso voy, que creo que hay que, para hacer estos cambios hay que generar a todos los niveles y en todos los ámbitos algún tipo de reflexión y algún tipo de acercamiento a estas problemáticas. Así quedó. Después. Sí, de todas maneras. Bueno, estamos ya cerquita de la hora de finalización. Bueno, y quedó esta pregunta ahí como un poco pseudo respondida, ¿cierto? En relación a cómo podemos encontrar, ¿cierto?, algunos horizontes o caminos posibles para despatriarcalizar, por ejemplo, las políticas públicas que afectan a la salud sexual masculina. Gonzalo, te está moviendo. Me estoy moviendo, pero... Te perdimos. En la búsqueda de la luz. Está complejo eso. Eso es los problemas de la transmisión en vivo. Sí, pero está bien. Bueno, dejo el espacio si quieren hacer alguna reflexión final o algún comentario final en relación a lo que estábamos conversando, ya para ir cerrando. Yo creo que deberíamos, los hombres,
a hacer el llamado que lo hizo en un momento Lagarde, y después lo he escuchado en Segato, también lo he encontrado en Butler, que los hombres debemos hacer... Enuncia quiénes son, porque nosotros que estamos en la academia conocemos quién es Rita, quién es Judith, pero el resto... Marcela Lagarde, una feminista latinoamericana desde la perspectiva del género de la diferencia, que ella hace un análisis del acercamiento de la perspectiva de género simbólica. Está Rita Segato, que ella es antropóloga y ella es también es feminista, no es tan cercana a la perspectiva de la diferencia, pero sí está relacionada con un feminismo más materialista. Y por último, Judith Butler, que ella obviamente es una lesbofeminista, que ahora ella se identifica como sujeto no binario, entonces más interesante todavía el hecho, y ellas tres, como autoras principales, piden a las masculinidades que rompan el pacto del patriarcado y el machismo. Romper el pacto significa deconstruir la masculinidad, como también me ocurrió, y esto voy a hacer una autorrevelación apropiada. Hace muchos años yo participé en un colectivo de feminismo de la diferencia en el Centro de las Mujeres de Temuco, que mando un tremendo abrazo a mis amigas, compañeras que están en la diáspora, que andan por el mundo, y ellas me acogieron en un momento en el centro de las mujeres, y me aceptaron a mí como una masculinidad. Pero interesante, me recuerdo la primera vez que asistí, y me acuerdo una colega que ahora no está con nosotros porque ella falleció, con Mónica. Ella me hizo una siguiente pregunta, ¿ya? Mónica Bulbois, y ella me hace la pregunta y me dice, ¿pero qué es para ti ser hombre? Simplemente por hacerme esa pregunta me llevó a empezar a cuestionar ciertas situaciones y a leer mucho, y también creo que parte de lo que soy hoy en términos de académico, y como académico, no sé, esta cosa de ponerse ya, pero como sujeto social o como agente social o como entidad viva, tiene que ver con ese punto en mi biografía, donde tuve que cuestionar también no solamente mis privilegios, sino que la forma en que estaba estructurado, me había estructurado. Y creo que en ese momento comenzó mi negación del pacto, o obviamente el tema de romper el pacto con la masculinidad hegemónica, con el machismo, con el patriarcado, y hoy día me siento muy cercano no solamente a los feminismos, sino que también a todas aquellas formas de resistencia contra el heteropatriarcado, al cis heteropatriarcado, y frente a ello, creo que es necesario que también, ese sería mi llamado en esto, a los hombres que están escuchando, bueno, que se autonominan hombres, no nadie se les dice, ser hombre no existe, pero bueno, no entrar en esas lógicas porque no es el tema de esta tarde, pero que rompan el pacto, hay que romper el pacto, hay que negar, no en términos freudianos, esto es matar al padre, no, hay que negar el pacto que vincula a mi masculinidad con cierto tipo de identidad, con cierta violencia, con ciertas formas de ejercicio de mi sexualidad, y que lo que está haciendo es simplemente matarme. También hay un colectivo ecuatoriano que me gustaba mucho que decía menos hombres, más humanos. Y creo que a eso es romper el pacto. Eso sería mi invitación durante esta tarde. Lo dijo Lagarde, lo dijo Segato y también lo ha dicho... Lo dijo Bando. No, yo me tomo las palabras de ellas. Muchas gracias, Claudio. Jacqueline o Gonzalo. Bueno, yo solamente agregar que involucrar a la población masculina dentro de las atenciones de salud sexual no tiene por qué significar un retroceso en la ganancia de la lucha feminista, sino que es todo lo contrario. Eso es algo como un mensaje que tiene que ser súper claro. Todo tiene que ver en la forma como sea incorporado, ¿ya? Eso y por otro lado, no sé, también mensaje para los hombres, el tremendo desafío que hoy en día tienen, porque finalmente están, yo sé, muchos de ellos en una constante lucha con estos mandatos antiguos y estos como nuevos, las nuevas masculinidades, por lo tanto,
invitaciones a asumir corresponsabilidades en el uso de métodos anticonceptivos, en la planificación familiar, en la crianza, involucrarse en la educación, buscar información, en búsqueda de atención en casos necesarios, a no sentirse vulnerable, y por cierto a no ejercer violencia de ningún tipo. O sea, como eso es como mi mensaje como para cerrar. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por tus comentarios y reflexiones finales totalmente atingentes y totalmente de acuerdo contigo. Gonzalo. Bueno, yo comparto plenamente lo que han manifestado Jacqueline, Claudio, Pía también en la conducción del conversatorio. Yo la única reflexión que tengo se parecía mucho a lo que decía Claudio, y en complemento diría yo que la hegemonía no es absolutismo, no es una muralla china. Es una muralla que en algunas partes dejó partes sin soldar, alambres más delgados, y evidentemente ahí hay muchos bordes que tenemos que saber buscar, por donde nos tenemos que saber meter, y creo que estos espacios son uno de los alicates que contribuyen a eso, y tantas otras cosas que hacemos cotidianamente que ya hemos conversado hoy día. Así que solo eso, la hegemonía no es absolutismo, no es el todo, no es universalidad. ¿Es aplastante en muchas ocasiones? Sí, estamos de acuerdo, lo estamos discutiendo aquí, pero hay margen, y hay que ocupar el margen, no hay que justificarse en que es muy pequeño, hay que ir por él, como dirían, por él, como dirían los amigos de la Pía. Y bueno, estoy más o menos en el campo, así que nada que hacer con la luz. Le otorga más misterio a tus reflexiones, Gonzalo. Más zen. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias, Claudio, por estar con nosotras, con nosotros y con nosotros hoy día, en esta tarde fría. Gracias por hacernos un tiempo en sus ocupadas agendas y obviamente por conversar estos temas que en ocasiones quedan como relegados ahí, escondidos. Se habla poco de la salud sexual masculina, así es que son temas que siempre son súper bienvenidos en estas instancias, sobre todo ahora con estas movilizaciones, con estas transformaciones sociales que vamos apuntando, ¿cierto?, a que la gente se sienta mucho más convocada para estos espacios de transformación. Así es que desde la Dirección de Equidad y Género de la Universidad O'Higgins les damos el agradecimiento de haber participado a la gente que nos vio a través de la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.